pero este tema de hoy va a ser corto y hoy más que todo lo que vamos a hacer es que ahorita podemos ya resolver un tipo de problemas. Si nos dan, digamos, la función original y es igual a f de x, vamos a quitar esto, podemos encontrar la razón de cambio de la función original. Y digamos, ¿cuál es la razón de cambio? Es la derivada, la cual es f' de x. Pero hay veces, digamos, en varios problemas donde no nos están dando la función original, sino lo que nos están dando es, dada la razón de cambio, y f' de x, lo que queremos hacer es que queremos encontrar la función original. Entonces, digamos, ¿cómo vamos a encontrar la función original? Vamos a hacer el proceso reverso a la derivación o a la diferenciación. Entonces, la razón de cambio la encontramos derivando. La función original la vamos a encontrar realizando el proceso inverso a la derivación, el cual es conocido como la antiderivación. Ahora vamos a ver hoy que, como pueden ver el título, pero ¿por qué estoy hablando de antiderivadas y la sección es de la integral indefinida? Vamos a ver que hay una conexión muy importante entre antiderivadas y las integrales indefinidas. Entonces ahí está. ¿Cómo vamos a encontrar antiderivadas? En cierta forma, el que conocer las derivadas nos va a permitir encontrar las antiderivadas, pero todo lo voy a tener que encontrar de manera reversa. 14.2. Ya creo que aquí hay. Uy. Aquí tengo. Y el 14.3. No. 2, ok. Muy bien. Entonces empecemos. Entonces ahí está, solo voy a definir brevemente a qué me refiero con una antiderivada. Es una derivada al revés. Entonces la antiderivada de una función f minúscula, voy a tratar de hacer la f lo más pequeño posible, es una función f mayúscula cuya derivada es f de x minúscula. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Si encuentro la antiderivada de esta función, a la hora que derive la función que estoy proponiendo como antiderivada, tengo que regresar a la función original. Entonces, ¿qué pasó? Sí, perdón. Entonces, si derivo la antiderivada que estoy proponiendo y encuentro f de x, de esta forma compruebo que f mayúscula es la derivada. Aquí están. Bueno. Entonces, ahorita empecemos con un ejercicio muy simple. Y digamos, esto lo quiero empezar despacio porque en cierta forma es un nuevo tema en el curso, no hemos visto antiderivadas. O sea que si nos pone f minúscula x, eso sería f' de... Sí, aquí esta sería f' y esta otra podrías pensarlo como un f de x. En cierta forma es más fácil visualizar una antiderivada como tratando de encontrar, bueno, si me dan la derivada, quiero encontrar la función original, que es a lo que me estaba refiriendo aquí en este párrafo. Entonces ahorita voy a trabajar con una función como esta, digamos f de x es igual a 2x a la cuarta. ¿Cuál es la derivada de esta función?
8x al cubo. Entonces ahí está lo interesante, ok, observen cómo estoy trabajando aquí. Estoy pasando la función a la derivada. Entonces el paso de derivación tiene este sentido. El paso de antiderivada es un paso completamente inverso. Entonces aquí lo que me puedo preguntar, ¿cuál es la antiderivada de 8x al cubo? 2x a la cuarta. ¿Podrías explicar? Solo, Cristian, Sí. en la hoja que nos dio dice 8x a la 6. Ah, entonces eso está incorrecto, sí que... Es a la 3. Sí, es al cubo. Ah, la gran, el peor de todo que fue un error persistente. Qué horror. Bueno. Ese es el problema del copy-paste, pero eso lo voy a corregir en mi U. Bueno. Entonces, qué bueno que comprobamos esto. Entonces, ese es el paso de derivación. Entonces, lo que puedo decir ahora, bueno, una antiderivada de f' 8x al cubo es 2x a la cuarta. Obviamente hay una regla que nos permite encontrar esta antiderivada de una manera más rápida, pero ahí sí es como hacemos la conexión. Como vamos a resolver encontrar todas las reglas de antiderivación, es derivando y luego hacemos el camino opuesto, y es prácticamente como que invirtiéramos la tabla de reglas de derivación. Entonces ya tenemos esta, solo que aquí hay un pequeño punto contencioso, porque tenemos que recordar que la derivada de una función constante es 0. Entonces alguien puede venir y puede decir, ah, bueno, yo creo que la antiderivada de esta función es Más C. sí, bueno, más C es obviamente la mejor respuesta, pero alguien puede venir y puede proponernos una constante rarísima y puede decirnos, yo creo que esta es la antiderivada de 8x al cubo, y uno puede decir, bueno, lo es, porque si derivo esta función obtengo otra vez 8x al cubo. Y otra persona puede venir y decir, no, pero es que yo creo que esta es la antiderivada, 2x a la cuarta menos 1500. Y esta otra persona también va a derivar esta función y va a encontrar 8x al cubo. Entonces resulta que tanto esta respuesta como esta y como estas tres son respuestas válidas. Entonces en realidad la antiderivada más general de f' de x de 8x al cubo es 2x a la cuarta más una constante. Y generalmente esta constante utilizamos solo la C mayúscula. Ahora aquí en algún momento podemos usar K o cualquier otra letra si tenemos que trabajar con un problema de costo y tenemos que la variable C mayúscula para el costo. Entonces si tenemos que integrar un costo marginal y obtenemos una constante, esa le podemos poner otro nombre para que no se confunda con el costo total. Entonces digamos, todo lo que estoy escribiendo aquí es cómo vamos a encontrar antiderivadas. Tenemos que hacer el proceso reverso de derivación, pero como la derivada de una constante es 0, entonces nuestra antiderivada más general va a ser f de x más c. Entonces ahorita solo voy a escribir este resultado que tengo aquí. Ya tengo el resultado. Pero ahorita quiero juntar dos conceptos, porque pueden ver que esta forma de trabajar antiderivadas es un poco incómoda y como que no explica, digamos, qué es lo que realmente estamos tratando de hacer. Entonces en algún momento, para simplificarla, para que la notación nos indique que tenemos que calcular una antiderivada, tenemos un proceso que se llama también el proceso de integración. Entonces lo que vamos a encontrar ahorita es que integrar una función f respecto a x significa encontrar la antiderivada
Voy a poner esta antiderivada como f mayúscula más una constante más general de f de x. Entonces, para no tener que escribir todo esto lo voy a resumir por medio del siguiente símbolo. Integrar una función significa que vamos a tener una operación donde tenemos la primera parte del símbolo de integración, que es una sigma elongada. Entonces eso significa que estoy integrando. El signo de integración tiene un segundo componente, que es el dx. Este dx es una diferencia o un diferencial. Estos dos, digamos, tienen bastante relación con una derivada. Si observan, con una derivada había una d y luego dividido de x. Ahora aquí es sigma de x. Entonces aquí lo que estoy escribiendo es la definición de la integral indefinida. Y este es un resultado sumamente importante. El paso no es tan fácil, solo decir así la integral indefinida es igual a la antiderivada. Obviamente hay que justificar este resultado porque es, pero... Y uno alguna vez va a poder saber qué es el valor de la constante. Esa es la sección 14.3. Ah. Por eso es que le entregué la sección 14.3. Entonces ahorita tenemos que esta es la definición de la integral indefinida. Pero digamos, para responder esta pregunta con un poco más de detalle, uno puede encontrar esta constante si conocemos el valor de la antiderivada en un punto. Entonces generalmente en unos modelos tenemos, cuando estamos ingresando, cuando no producimos nada, 0. Entonces si conozco el ingreso marginal y mi ingreso es 0 cuando Q es 0, puedo encontrar el valor de la constante. Si conocen el costo marginal y tienen un costo fijo, ¿cuánto es mi costo cuando no produzco nada? Se puede encontrar el valor de la constante C. Y más bonito todavía son problemas como de población, de que sé cómo la población está creciendo en el tiempo, pero en mi primer censo de población determiné que la población del país es tanto, entonces ya uno puede identificar esa constante C. Entonces esta es la definición de la integral indefinida. Tenemos que encontrar dos respuestas. Tengo que encontrar la antiderivada, f de x. Entonces va a decir que f de x es la antiderivada. C es la constante de integración. Y luego lo que necesito indicar de que este símbolo que tengo acá con el espacio en blanco, todo lo que esté entre sigma y dx es el integrando, que es la función que vamos a tratar de encontrarle la antiderivada. Y sigma y dx van a ser como que es la operación de integración. Entonces media vez encontremos la integral, ya podemos eliminar este signo. Es como nos pasaba con el problema de derivadas. Con el problema de derivadas, nuestra operación que nos indicaba que derive es d de x paréntesis. Entonces esta es la operación de derivar. Entonces digamos, con el problema que... lo curioso es que ya para la integral ya tengo... esa integral está incorrecta también. Dios mío. Pero aquí ya verifiqué. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que ya sabemos que la antiderivada de 2x a la cuarta es 8x al cubo. Entonces, si esta es la antiderivada, si cuando estemos integrando lo que vamos a hacer, la antiderivada de 2x a la cuarta es 8x al cubo. Esto es... ¿cuál era el problema? No es al revés. Sí, es al revés. Dejemos 2x a la cuarta y ahí encontremos el problema de 8x al cubo, porque yo creo que algunos de ustedes van a poder razonar en reversa para encontrar esa integral. Entonces 8x al cubo. Quiero encontrar la antiderivada de 8x al cubo. Esta antiderivada, como comprobamos, es 2x a la cuarta más una constante. Entonces observen, media vez encontramos la antiderivada, ya realizamos la operación de integración. Entonces como que desaparece esta operación de integrar.
Ahora este otro problema que digamos es un problema que lo podemos pensar ahorita. ¿Cuál pensarían que es la antiderivada de 2x a la cuarta? Tenemos que encontrar una función cuya derivada es 2x a la cuarta. Sí. 2 quintos x5. Sí, porque es 2 quintos x5, digamos, si aquí ahorita proponemos esta respuesta, podemos decir, bueno, ahorita propongo esto. ¿Cómo compruebo que esta es mi respuesta? ¿Por qué no derivo la antiderivada? Y esto es una comprobación. Entonces aquí, sí. Entonces aquí, digamos, la operación de derivar consiste en encontrar la derivada de esta función. Entonces, ¿cuál es la derivada de 2 quintos x a la quinta? 2 por 5 dividido 5, lo cual es 10 dividido 5, que es 2. La potencia baja en 1. Y la derivada de la constante es 0. Entonces, observen qué está sucediendo. La que estoy proponiendo como antiderivada, al final, cuando la derive, obtengo el integrando. Entonces, esto quiere decir que esta respuesta es correcta. Y lo mismo está sucediendo acá. Entonces, obviamente, digamos, si en algún momento tienen duda de si están proponiendo la integral indefinida correcta, pueden realizar el paso de comprobación de derivar. Pero lo ideal sería ya contar con reglas de antiderivación. Entonces esto es ahorita lo que vamos a empezar a hacer. Ahora tal vez algo que sí quiero mencionar antes de hacer los ejercicios, lo cual va a ser más amena esta clase, es que la derivada y la integral indefinida, o en este caso voy a poner también entre paréntesis, o la antiderivada, son procesos inversos, son operaciones inversas. Entonces esto quiere decir que si quiero calcular la derivada de una integral, se van a cancelar y solo me voy a quedar con la función original. Entonces aquí digamos, puedo escribir de que si quiero calcular la antiderivada de la derivada, es la función original. En términos matemáticos, ¿a qué me estoy refiriendo a encontrar la antiderivada de la derivada? Quiero integrar la derivada. Entonces, si tenemos esta operación complicada, no tenemos que derivar primero la función y luego integrarla, sino simplemente cancelamos el resultado. Ahora aquí, por formalidad, como el último paso es la integración, tenemos que agregar una constante, pero observen que fue lo interesante, se cancelaron ambas operaciones. Entonces este es un resultado importante y este es el fundamento de la sección 14.3. Esto también lo que les está diciendo, que si conocen la razón de cambio, al integrar la razón de cambio obtienen la función original, o por ejemplo, si conocen el ingreso marginal, al integrarlo obtienen el ingreso. Obviamente con un pequeño problema, que el ingreso tenemos que conocer cuando estamos ingresando en algún punto para conocer el ingreso en su totalidad. El otro paso interesante es que ¿cuál es la derivada de la antiderivada? También es la función original. Y esto yo creo que espero que en análisis matemático 3 miren ejercicios bonitos de cómo usar esta propiedad de la derivada de la antiderivada. Entonces, en términos matemáticos, ¿a qué sería igual este resultado? Quiero integrar y luego quiero derivar. Se cancelan ambas, entonces simplemente me queda que la derivada de la integral es igual a f de x. Entonces estos son resultados vitales y estos son los resultados que nos justifican por qué podemos encontrar integrales simplemente encontrando antiderivadas. Estas dos son conclusiones del teorema fundamental del cálculo. Es un resultado que
Yo creo que aquí en este curso no vamos a trabajar mucho con el teorema fundamental del cálculo y si mal no estoy tampoco con análisis 3. Pero en su momento, digamos, cuando si miran algún tema de ecuaciones diferenciales o alguna otra aplicación, tal vez en estadística, puede aparecer este teorema de un momento a otro. Ahorita lo que nos vamos a enfocar nosotros es en derivar todas las reglas de integración. Incluso como estos dos son conceptos idénticos, no solo vamos a estar evaluando integrales indefinidas, sino que también vamos a estar encontrando antiderivadas. Entonces la primera regla de derivación de integración que vamos a encontrar, la vamos a encontrar recordándonos de cuál es la derivada de x a la n más 1. Entonces, si realizo el paso de derivación, ¿a qué sería igual la derivada de x a la n más 1? La derivación que... N más 1. Sí, n más 1, sí. Bajo la potencia por... Miren qué bonito, por aquí estoy derivando. Lo bueno es que ya pude conseguir ahí unas flechas. Entonces, la antiderivada es el proceso inverso. Entonces aquí lo que puedo decir es que la antiderivada, y leo, no leo de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, de n más 1 x a la n es x a la n más 1 más c. Ahora esto en términos de la notación de integrales nos está diciendo que si quiero encontrar la integral indefinida de n más 1 por x a la n de x, la integral y la de x son parte del operador de la operación de integrar, obtengo x a la menos 1, x n a la más 1 más c. Y observen ahorita qué está sucediendo con esta regla de integración. Está sucediendo lo contrario. Cuando estábamos derivando, bajábamos la potencia anterior y la nueva potencia le disminuíamos 1. Ahora con la regla de integración, la potencia sube en 1 y en vez de multiplicar por la potencia anterior, estamos dividiendo por la nueva potencia. Entonces, si quiero encontrar la integral de x a la n de x, ¿a qué sería igual? A x a la n más 1 dividido n más 1. Sí, porque tengo que dividir por n más 1, porque cuando calcule la derivada de x a la n más 1 voy a tener n más 1 por x a la n. Pero si no divido por n más 1, no voy a obtener exactamente x a la n. Entonces aquí estamos haciendo lo opuesto a la regla de derivación de la potencia. Se sube la potencia en 1 y luego se divide, no se multiplica por la nueva potencia y no por la potencia anterior. Entonces aquí con derivación la regla eran los pasos opuestos. Subo la potencia en 1, para derivación es bajo la potencia en 1. Y en vez de divido lo cambio a multiplicar, multiplique, y no por la nueva potencia sino por la potencia anterior. Entonces todo se hace al contrario. Al principio cuesta, pero después uno se familiariza tanto con estas reglas que no hay ninguna dificultad en realizar este paso de antiderivación. Y bueno, aquí hay un pequeño problema, pero lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Cuando el denominador se vuelve 0. Entonces, por ejemplo, las antiderivadas de las siguientes funciones son... Pero se puede volver 0. Si el poder está... se baja, se pone solo una fracción. Se puede bajar, se pueden bajar o subir las potencias también. Sí, ahorita
vamos a empezar con los casos fáciles, digamos, por ejemplo, ¿cuál es la antiderivada de x al cuadrado? O la integral. Integro x al cuadrado respecto a dx. Sí, eso es todo. Ah, y más la constante, que esto sí es un término recurrente. Entonces tengo esta otra, ahorita todavía es sencillo. Vámonos, nos queda un x a la 8. Puedo incluso poner un x a la 80. Puede parecer muy intimidante esta integral, pero ¿a qué sería la integral indefinida o la antiderivada? Sí. Entonces ahí todavía no hay tanto problema, pero aquí ya vienen los problemas interesantes.